Cuando pensamos un poco en las obras, estas grandes obras literarias, yo no sé cuántas obras usted pudo leer cuando estaba en el colegio, en la escuela. Una, dos, ninguna. Estamos en esa lucha, ¿verdad? Y quizás algunos sí pudieron tener la oportunidad de leer las grandes obras literarias y darse cuenta que tenían un hilo conductor, siempre había un héroe, siempre había una historia. Y para que la novela, para que el relato tuviera impacto, este héroe tenía que pasar por un momento de dificultad y el héroe entonces se convertía en héroe cuando lo superaba, cuando salía adelante, cuando lograba hacer la hazaña de que todos los demás pudieran estar bien porque se sacrificaba, porque salía con una fuerza más allá de lo que la gente se podía imaginar. Y entonces esa gran novela tenía impacto y se vendía. Esto en realidad lo podemos asociar con esos momentos que también pueden aparecer en nuestra vida, solamente que ahí estamos buscando el héroe y tendríamos que ser nosotros, ¿verdad? Porque es la historia de nuestra vida, porque ocurren también situaciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones que pensamos que ya no podíamos más y que pensamos que estábamos solos? Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos que podríamos comparar con una noche oscura, como un momento donde no encontramos salida, donde no encontramos el camino. Una noche llena de penumbras, donde no hay ni siquiera una luz que pueda reflejarnos un poquito por dónde caminar. ¿Ha pasado usted algún momento como este? ¿Ha pasado usted este tipo de noche oscura? En realidad, la vida trae, aunque no lo querramos, momentos como este, momentos donde a veces es muy presionante para nosotros, es un momento de mucha presión, es un momento de mucho agotamiento, incluso en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en el desarrollo de nuestras actividades laborales por nuestra profesión, podemos también identificar algunas noches oscuras. ¿En cuál podría pensar usted? Por ejemplo, cuando usted entrega un proyecto y usted ha trabajado duro por ese proyecto y quizás el proyecto no es aprobado. Quizás es una noche oscura porque usted se ha esforzado mucho y pensaba que ese proyecto iba a salir adelante y no salió. Y yo creo que algunos ya están queriendo levantar la mano para hablar. Mire, usted sabe de lo que me acaba de pasar, ¿verdad? Porque esto pasa diariamente. O situaciones, por ejemplo, de frustración en cuanto a tratar de llevar un equilibrio de vida. Porque a veces la vida laboral llega a consumir y agarrar parte de el tiempo de la familia o el tiempo que uno puede llegar a dedicarse para cuidar su salud también. Y uno está tratando de desarrollar una vida equilibrada que idealmente nos ayuda para funcionar todavía mejor en el trabajo. Pero alguien puede decir, mire, yo estoy pasando por un tiempo muy difícil donde estoy bien metido en lo que tengo que sacar y ya no me queda tiempo para nada. Incluso hasta yo cuando estoy dormido y estoy pensando qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Porque para poder solucionar lo que me está tocando hacer en el trabajo. No sé si les suena un poco ahí, le da sentido esto que le estoy mencionando. A veces son cosas así, a veces son cosas del trabajo, pero a veces también hay cosas en la casa donde hay situaciones inconclusas, no resueltas, discusiones, malos entendidos. Y esto termina también llevándonos a experimentar esos momentos como una noche oscura. Esto pasa y podemos poner muchos más ejemplos, pero este salmo tiene y está lleno, si lo podemos analizar, de muchas noches oscuras.
Probablemente David no expresa exactamente cuáles fueron esas noches oscuras, pero en algunos de los versículos él hace alguna referencia a cuestiones con su salud. Él menciona que probablemente tuvo algún tipo de problemas con la soberbia y que el Señor tuvo que humillarlo para que él pudiera reaccionar. Situaciones de la vida diaria, situaciones en las que encontramos momentos de angustia, momentos de dificultad. Y si usted puede revisar por ahí el título que se le da a este, que es el título que aparece por ahí, dice canto para la dedicación del templo, porque a primera vista esto podría parecer contradictorio, porque su contenido en muchos casos es un contenido de lamento, es un contenido de miren lo que ha estado pasando. Pero cuando comprendemos que la vida del hombre está llena de noches oscuras, entonces nos identificamos con esta situación y comenzamos a pensar, sí, yo he estado ahí, yo he pasado por esos momentos complicados, cuando me ha tocado estar hasta altas horas de la noche tratando de solucionar un problema en casa. Sí, yo he estado ahí. He estado en esos momentos que la vida parece oscura, porque me ha tocado estar en las sillas de un hospital esperando la noticia de un familiar por un problema que estaba pasando. Usted y yo recordamos, hemos pasado por ahí, hemos pasado por estos momentos difíciles, pero este salmo nos enseña que la verdadera alegría no tiene nada que ver con nunca pasar momentos de dolor. No esconde esos momentos de soledad. La Biblia no se encarga de solamente ponernos frases prediseñadas para que nosotros podamos decir que Dios es bueno sin que esto tenga ningún sentido para nosotros. Cuando vemos la Biblia, encontramos un grito de alegría que viene como resultado de haber pasado estos momentos de dolor, estas noches oscuras, estos momentos de soledad. Y cuando nosotros encontramos que la expresión tiene que ver con darse cuenta de cómo actúa Dios, eso es algo impresionante, porque en muchos momentos de nuestra vida no vamos a poder tener esa exclamación de júbilo, de gozo, de alegría, si no hemos comprendido que tenemos un Dios que no solamente nos acompaña en los momentos felices, sino un Dios que cuando las cosas se ponen difíciles, Él ha prometido que siempre va a estar ahí. Y por eso quisiera llamar la atención y que leamos nuevamente el versículo número 5. Dice en la versión NBI, porque un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Y mire cómo lo expresa esta versión. Dice, si por la noche hay llanto, por la mañana hay gritos de alegría. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ubicarnos en dos panoramas para poder comprender lo que menciona este texto. En primer lugar, hay una noche oscura que es real y que para afrontarla necesita una actitud de humildad. David estaba mencionando, versículo 2, Señor y Dios mío, a ti clamé por ayuda y tú me sanaste. O en el versículo 3, cuando dice, me levantaste del sepulcro, me libraste de bajar a la fosa. Esto comunica una experiencia personal difícil. Quizás a veces cometemos el error de al llegar a la palabra no pensar que esto es algo que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con mi corazón y con mi experiencia. Pero yo he podido ver en muchos momentos cómo ahí en los momentos de mayor necesidad, ahí en los momentos de dolor, Dios no lo deja a uno, no lo suelta. Y uno a veces hasta comienza a pensar que Dios permite esas situaciones porque Él está trabajando con uno. De repente hasta
Hasta Él permite que en situaciones como estas nosotros podamos ser ayudados por personas que nunca hemos visto, por personas que jamás hemos conocido y que precisamente están en el momento idóneo cuando nosotros necesitábamos ayuda y nos dicen, mire qué necesita, yo le ayudo. Y quizás podría poner muchos ejemplos, pero la manera de obrar del Señor es la misma. En medio de una enfermedad grave, en medio de una situación de peligro mortal, así como lo plantea el rey David, posiblemente no solamente en estos momentos tan caóticos, sino cuando nuestro ego se ve en el escenario, cuando la arrogancia está saliendo, también en esos momentos de descuido personal, Dios también, como dice David en el versículo 6, en mi prosperidad pensé nunca seré conmovido. Dios también se encarga de poner situaciones para que nosotros recapacitemos. Y es que es aquí donde comprobamos que Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que solamente vino y nos salvó y se fue, sino es un Dios que está ahí, que está cerca, que está listo para hablar, está cada día mostrándonos su intención de trabajar en nuestras vidas. Dios muestra que tiene la oportunidad, como lo dice en el versículo 5, de dar a conocer su enojo. Dice en el Salmo 30, lo volvemos a leer para traer nuevamente lo que está mencionando el texto. Dice siempre en el versículo 5, porque un momento será su ira. Y cuando pensamos en esto, a veces solamente pensamos que Dios está como alguien que siempre permanece sonriendo y que no nos va a decir nada cuando nosotros estemos haciendo las cosas contrarias a su palabra. Esto no es así. Dios nos ha dado en la palabra la revelación acerca de sí mismo. Y Él muestra también cómo sigue siendo Dios, sigue sentado en el trono y sigue haciendo su voluntad. Pero también es importante que ante esa noche oscura y ante el actuar del Señor, nosotros podamos también tener la oportunidad de pensar cómo está nuestra relación con Dios. Si conocemos a Dios, si le buscamos, entonces los problemas toman un sentido, un tinte distinto. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de su relación con su abuelito, su abuelita, ¿verdad? Una persona que siempre tiene la habilidad de cuidar, de alimentarle, no solamente de hacerle un pellizcón aquí, ¿verdad? En su rostro. Y algunos tienen buenos recuerdos, pero también era una persona que instruía con amor, ¿verdad? Que dirigía. El concepto que tenemos es de una persona que es solamente consciente, pero en realidad también es alguien que busca el bien. Y igual, al desarrollar nuestro rol como padres, nos damos cuenta de la importancia de no solamente proveer, sino también de instruir, de estar cercano. Porque cuando usted más está apretando y más está insistiendo, no hagas esto, ¿qué hace? ¿Qué hace el hijo? ¿Verdad? Quizás está en esos momentos de rebeldía probando quién tiene la razón o quién tiene la autoridad en la casa y se vuelve ese pleito de no acabar. Pero nosotros vamos comprendiendo cuando estamos viendo cómo actúa el Señor, cómo Él, sin dejar de instruir, sin dejar de hacer su voluntad, Él muestra también su gran amor. Y por su amor, el hecho de que nos dé amor no significa que no va a seguir tratando con nosotros y no significa que va a hacer lo que nosotros digamos, pero significa que Él va a ayudarnos a crecer. ¿Cuántos de nosotros no queremos ver
a nuestros seres queridos de la mejor forma posible. ¿Cuántos de nosotros no recordamos aquel versículo que mencionó Jesús, que si nosotros siendo buenos no le damos a nuestros hijos una piedra, una serpiente, cuánto más nuestro Padre Celestial no tratará así con nosotros? Dios es bueno. Y en nuestras noches oscuras, Él tiene la habilidad de estar ahí, de acompañarnos. Y eso era lo que David estaba compartiendo. Este canto de dedicación, este canto, recordemos que los salmos eran una expresión también para ser cantada, para servir en alabanza, en adoración. Y creemos que también nosotros, cuando nos encontramos en estos momentos de dificultad, podemos también pensar en cómo nosotros necesitamos buscar de Dios. El teólogo Martin Lloyd-Jones insistió en que gran parte de nuestra debilidad radica en la falta de conocimiento práctico de la doctrina de la soberanía de Dios en el sufrimiento. Necesitamos conocer a Dios ahí también. Necesitamos que cuando estemos en los momentos de necesidad y en los momentos de dolor, conozcamos a ese Dios. En esa noche oscura, cuando las cosas parece que ya no tienen sentido, cuando quisiéramos tan fácilmente escapar y dejar todo, ahí es donde podemos llegar a conocer también a Dios. Como parte de la Universidad Evangélica, a veces pensamos que el crecimiento necesariamente tiene que ser en una línea recta. A veces pensamos que se tiene que tener un punto 1, punto 2, punto 3 para todo en la vida, pero la verdad es que cada una de nuestras vidas está llena de noches oscuras, está llena de proyectos fallidos, está llena de conflictos en los equipos de trabajo. Cada día que estamos en nuestras labores, probablemente podemos llegar a frustrarnos porque estamos haciendo lo que nos toca y quizás otro equipo de trabajo pensamos nosotros que no está funcionando como tendría que hacerlo y entonces esto llega a generar una incomodidad que a veces nos hace pensar y repensar en lo que estamos haciendo. Hoy hemos llegado quizás a un desgaste emocional, un agotamiento. No es fácil estar con los diferentes grupos de trabajo, tratando con los estudiantes, estar lidiando con el día a día. No es fácil todo esto, pero pensemos que ahí en la noche oscura, ahí cuando las cosas no marchan bien, ahí tenemos a un Dios con nosotros que ha prometido que nunca nos va a dejar, que ha prometido que siempre va a sostenernos, que ha prometido que Él va a guiarnos cuando no vemos el panorama, cuando no encontramos el camino. Y en la situación en la que usted está pensando en esta mañana, la gran verdad que nos muestra la palabra de Dios es que encontramos a un Dios que nos sustenta, un Dios que cuando nosotros no podemos, sí puede. Un Dios de los imposibles. Y cuando la Biblia nos muestra diferentes milagros que suceden, nos lo está diciendo no para contarnos y emocionarnos y asombrarnos por lo que pasó en ese momento, sino para comprobar que Dios, ese mismo Dios, es el Dios también de la actualidad. Es el Dios también de mi vida. Es el Dios también que está listo para ayudarme en mi necesidad. Yo no sé si usted conoce a Marie Curie, quien logró ganar 2 premios Nobel. Y en su relato de vida, ella cuenta cómo en su contexto ella tuvo mucho escepticismo en cuanto a su desarrollo académico, había un ambiente misógino, ella experimentó una pobreza extrema, enfermedad por la exposición a la radiación y en muchos momentos ella comenta que tuvo tiempos de incertidumbre, tiempos de cansancio físico, cansancio mental, pero ella tenía la pasión de avanzar, de crecer, de continuar. Y en medio de toda esta incertidumbre y de todas estas noches oscuras,
ella comenzó a tener fruto por su esfuerzo, a ver el resultado de su perseverancia. Y se dice fácil, pero tener 2 premios Nobel es tener 2 premios Nobel. Y en medio de nuestro círculo académico, pensar en una persona que pudo salir adelante con todas estas dificultades, en realidad merece mucho respeto. El punto es que es importante que reconozcamos que nuestras noches oscuras no necesariamente son signos de debilidad, son situaciones que van a pasar en la vida, que vamos a tener que enfrentar, son experiencias que le pasan a muchas personas, pero que también necesitan un ingrediente clave que es la humildad para poder buscar la fortaleza más allá de nosotros mismos. Porque no es cierto que a veces, porque nosotros somos fulano de tal, pensamos que no tenemos la capacidad para buscar ayuda en otra persona. No es cierto que a veces no es muy bonito decir y buscar un consejero cuando estamos pasando por dificultades. A veces no es cómodo, a veces no nos pasa por la mente, pero a veces llegan esas noches tan oscuras, una penumbra tan profunda, que se necesita la humildad para poder reconocer que también nosotros necesitamos ayuda. Y que si bien es cierto, entendemos que Dios está ahí, pero también debemos entender que Dios también tiene recursos para podernos ayudar, para podernos y llevar de la mano. Que a veces hay momentos, quizás situaciones complicadas, personales, muy delicadas, en las que nosotros también necesitamos buscar ayuda. Y lo estamos mencionando esto para nosotros, pero también lo estamos mencionando porque la intención de nuestros tiempos devocionales es venir, escuchar, alimentarnos, pero porque también en esa experiencia nosotros también vamos a cruzarnos con otras personas en la comunidad universitaria que van a estar experimentando momentos de dificultad, a las cuales nosotros les vamos a poder indicar qué pueden hacer. Recordemos que nosotros estamos preparándonos y debemos tener un corazón enseñable, porque van a haber otros que van a tener también necesidad y a los cuales nosotros no podemos decir que no estamos capacitados para poderles apoyar. Necesitamos tener la humildad para reconocer que si hay un momento difícil, si hemos tocado fondo, si ya no podemos más, necesitamos buscar a Dios y necesitamos también buscar la propuesta de Dios, la ayuda que nunca llega tarde, que siempre llega a tiempo, porque Dios está ahí. Y hemos hablado en primer lugar de esas noches oscuras, pero qué interesante que este texto no solamente está compuesto por noches oscuras. Este texto también está compuesto por el amanecer, por la bondad de Dios que se muestra cuando la alegría es restaurada. Mire nuevamente Salmos 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura, ¿cuándo? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué interesante, porque este texto menciona que si hay noche y en la noche hay llanto, tenemos que tener por seguro que a la mañana vamos a tener gritos de alegría. Esta es una declaración de la fidelidad de Dios. A veces pensamos que siempre va a ser de noche. A veces pensamos que siempre vamos a estar así. Pero la Biblia nos muestra que el punto clave al que el ser humano llega es el momento en el que deja la confianza en Dios y dice, Señor, aquí está el problema, aquí está mi necesidad. Y entonces Dios aparece. Y Dios es el que tiene el poder para cambiar la noche en día. Y dice, si usted puede revisar el texto, que Dios tiene esa capacidad para hacer ese tipo de transformaciones. Mire lo que dice en el versículo 11. David reconoce que Dios es el único que pudo hacer un cambio en su vida. Dice, ¿has cambiado el qué? Mi lamento. Él estaba en lo bajo, exclamando que ya no podía más. ¿Y qué hizo Dios? Cuando David le encomienda sus problemas a Dios,
entonces Dios lo cambia esa situación lamentable en una situación. ¿Usted se puede imaginar un baile? ¿Se puede imaginar la música? ¿Se puede imaginar el carnaval? ¿Se puede imaginar la alegría? Eso es exactamente lo que Dios hace. Él tiene la oportunidad para cambiar nuestro lamento en baile. Él quita esa ropa, esa situación en la que nosotros nos encontrábamos en luto. Él quita nuestro cilicio y entonces Él nos viste de alegría. Él nos da de pasar, en ese caso, pues no es como en la actualidad, pero usted puede pensar en que cuando alguien está de luto, pues está con vestiduras oscuras, ¿verdad? Y con rostros, obviamente, mostrando el dolor, pero la imagen que nos presenta la Biblia es que Él tiene la capacidad para darnos otro momento, un momento alegre. Y dice David, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, porque cuando Él hace esto en la vida de una persona, entonces Él hace un cambio tremendo, trascendental, que nos da una transformación, toda una vida. Y hay una comparación no solamente de la noche y el día, sino de términos de duración, de la complejidad del evento. La noche es pequeña, pero el día es amplio, es grande, porque así lo plantea también el apóstol Pablo, que nuestros problemas en la actualidad son momentáneos, son pasajeros, pero la gracia y la bondad de Dios, dice la Biblia, que va a durar para siempre. De esa misma manera, nosotros también, cuando comprendemos lo que la Biblia menciona acerca de nuestras dificultades y de nuestros problemas, entendemos que Dios así va a tratar también con nosotros. El enojo, Dios lo muestra por un momento, pero su bondad, su carácter fundamental, su propósito final para nosotros es que podamos estar con Él. Esta porción bíblica no es una porción solamente para leerla y quedarnos quietos ante ella. Es para pensar en mi vida, cómo estoy resolviendo mis conflictos, cómo estoy enfrentando mis dificultades. Y si no estoy involucrando a Dios y si no estoy tomando sus recursos, es tiempo para con humildad decir, Señor, yo quiero tomar tu propuesta. Yo sé que me quieres transformar, que me quieres cambiar, de pasar de un momento de luto a un momento de baile. Y quizás alguien puede decir, ¿y cómo es eso que Dios está hablando de baile? No nos imaginamos, pero lo que la Biblia plantea es esa expresión de alegría. Y si usted ya perdió esa alegría de la vida, y quizás usted pasa por los pasillos de esta universidad y ya nada le causa gracia, y usted está tratando de sacar ahí unos snacks, unas sodas, y ni siquiera la máquina le acepta las monedas y dice, esto ya rebalsó, ya demasiado. Y usted está que aquí ni café hay, ¿verdad? Y usted ya está viendo todo el panorama oscuro a su alrededor. Recuerde lo que dice el Señor, que Él tiene preparado una mañana de alegría. No se trata solamente de soportar el dolor porque así nos toca, sino es que necesitamos perseverar en los principios que la palabra de Dios nos presenta. Las promesas de Dios son inquebrantables. Dios siempre cumple su palabra. Y esa es la gran diferencia con que alguien pueda prometernos algo, porque siendo un humano falla, miente, pero cuando Dios nos dice directamente a nuestra vida que Él va a estar ahí, téngalo por seguro que Él no le va a defraudar. En la Universidad Evangélica hemos sido nosotros testigos de cómo el Señor ha dado bendición a este lugar, cómo el Señor nos ha abierto puertas, cómo el Señor nos ha dado contactos, cómo el Señor en realidad nos ha dado gracia, nos ha bendecido. Pero
Decimos esto hoy, cuando pensamos en la manera en la que esta universidad surge, cuando pensamos en lo difícil que era para un grupo de cristianos evangélicos en 1980-81 pensar en una propuesta educativa para este país, cuando no se creía en ellos, cuando no disponían de los recursos, esto en realidad parece un sueño. Es increíble cómo Dios pudo hacer de la nada lo que nosotros podemos ver hoy. Estamos nosotros experimentando lo que Dios les ha dado como respuesta a la fe de aquellos hombres que una vez dijeron: Señor, tú nos estás mandando a hacer esto, lo vamos a hacer, confiamos en ti, tenemos todas estas barreras, estos retos, pero vamos a salir adelante. Y Dios, ahorita nosotros vemos el cuento, vemos la novela desde la perspectiva del cumplimiento de la promesa de Dios. Así obra Dios. Tenemos alrededor ese testimonio de ante la crisis social de aquella época, la crisis económica de aquella época, ver cómo en el presente Dios nos ha dado su bendición. Ellos no se dieron por vencido, perseveraron, siguieron adelante, vieron la bondad de Dios, y en todo ese proceso, muchas noches oscuras, en todo ese proceso, muchas dificultades, pero estimados compañeros, gracias a Dios por esta fuente de trabajo. Gracias a Dios por tenernos aquí y ver cómo el Señor nos está diciendo: miren, está esta oportunidad, usted se puede capacitar aquí, usted puede venir y tener estos recursos tecnológicos para poder dar su cátedra de esta manera. Ese es Dios. Eso es la gracia de Dios obrando entre nosotros. Ese llanto, esa noche oscura, se convirtió en gritos de alegría para muchas generaciones. Así que somos invitados nosotros a no rendirnos, a no desmayar, a seguir adelante, viendo como David nos lo exclama: cuando vengan esos momentos de noches oscuras, de llanto, cuando nadie nos puede ver, ahí pensemos que Dios tiene una mañana de alegría, que Él va a manifestar su bondad, que Él va a darnos esa claridad cuando no podemos más. ¿De qué manera usted puede aplicar estos principios que le muestra la Biblia el día de hoy a su vida? ¿De qué manera usted puede decidir confiar en lo que Dios dice? Porque esa es la lucha constante. ¿Es cierto eso para mí? ¿Está hablando Dios de mí o está hablándole a otras personas? Y al final nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan perfecto, especialmente diseñado para cada uno. Escuchemos la voz de Dios y recordemos que esas promesas de Dios se cumplen. Él es el que tiene la capacidad de cambiar nuestro lamento en baile. Así que cuando nos veamos en los pasillos en esta universidad y cuando sigamos viendo lo que está pasando aquí, alegrémonos. Démosle gracias a Dios por su fidelidad. Y si ve que algún compañero no anda en esta modalidad, ¿verdad? Está así, anímelo. Abrace a un docente. Vamos por esa campaña, ¿verdad? Abrace a un administrativo de la evangélica, porque necesitamos todos estar en el mismo sentir de agradecerle a Dios por su bondad. Eso es lo que Dios nos ha dado y eso es lo que debemos cuidar. El Señor está obrando en este lugar.